Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Global 8. Bueno, para mí es un placer tener a tres de los miembros de diferentes continentes y bueno, de la familia de fact-checking para iniciar esta conversación. Somos cuatro personas de diferentes continentes. Hemos creado esta red de fact-checking en nuestras propias organizaciones en diferentes idiomas y bueno, pues van a compartir las experiencias que han tenido con todos nosotros. Vamos a estar aquí trabajando y viendo todo lo que se tuvo que hacer durante la pandemia, porque bueno, pues tuvimos que trabajar de forma diferente a los escenarios tradicionales que casi siempre utilizamos. Tenemos a nuestro colega de Argentina, que es el fundador de la red. Laura, bienvenido. ¿Nos puede decir cómo está trabajando la red? ¿Qué es lo que han logrado durante estos 7 años que ya han estado trabajando y cómo es que han tenido éxito con esto? A ver, no la escuchamos, no la podemos escuchar. Bueno, podemos pasar con Noco. Siento los problemas técnicos. Hola a todos. Hola a todos. Estimados participantes y colegas. Bueno, pues el éxito se debe a que al principio nos reunimos para dar servicio a nuestra comunidad y no, la estamos perdiendo, Laura. Yo los puedo ver, pero sí, estamos teniendo mucha demora. Yo los puedo ver perfectamente, pero sospecho que ustedes no pueden verme a mí. No lo sé, no lo sé. ¿Continúo? Continúe, por favor. Por favor, continúe. No, no estaba llegando. Eh, Bueno, probablemente pueda usted intentar cambiar a otro dispositivo porque este no está funcionando. Ahora vamos con Noco. Él viene de Africa Check y también es miembro fundador de Africa Facts, otra red que trabaja en muchos lugares, incluyendo América Latina, porque hay varios continentes con diferentes contextos. A ver. Noco, ¿podría por favor tomar la palabra? Muchas gracias por la presentación. Espero puedan escucharme. Bueno, parece que sí. La red que tenemos se llama Africa Facts y fue creada en 2017. La idea era, bueno, pues realizar el fact-checking en todo el país. De hecho, las únicas dos organizaciones son las nuestras, las que estamos haciendo fact-checking. Mm, bueno, pues esta es una cultura emergente. Hay varias organizaciones que están interesadas en la verificación de datos y otras que están interesadas en llevar a cabo este fact-checking y
por así decirlo, como tomarnos de las manos entre organizaciones en torno al proceso para poder continuar con el fact-checking. Entonces conectamos a organizaciones e iniciativas de fact-checking para poder colaborar con diversos aspectos de la información en toda África. Entonces, desde 2017 ya pasaron 4 años. Tenemos van más de 20 miembros de países de todos los continentes, Zimbabue, etcétera. Y bueno, pues realizamos fact-checking de manera periódica. Igualmente continuamos viendo interés en diferentes continentes con respecto al fact-checking, por ejemplo, en Nigeria, y esto está mostrando que el interés está creciendo respecto al fact-checking. Así es que, bueno, pues hay muchos miembros de IFCN que están llegando y proporcionamos, bueno, pues proporcionamos nuestra red a todas estas personas. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? Bueno, no estoy segura si ustedes me pueden escuchar. Yo los puedo escuchar a ustedes perfectamente. Sí. Bueno, entonces tomo la palabra. Lo que estaba yo tratando de decirles es que empezamos con LATAM Fact-Check hace 7 años, en 2014. Cuando éramos los únicos en la región haciendo fact-checking. Lo que empezamos a hacer es que juntos sabíamos que nuestra comunidad nos necesitaba y que teníamos que actuar tan rápido y tan eficientemente como pudiéramos. Empezamos bueno, pues a ponernos en contacto con Africa Fact. Invitamos a organizaciones y a medios para bueno, tener una unidad de fact-checking que estuviera más enfocada en periodismo de investigación y periodismo político, para poder conocer más acerca de nuestra metodología y bueno, así como de nuestros principios, y creamos y al principio intentamos conocernos y crear sobre todo confianza. Entonces, a veces era difícil ser parte de las organizaciones por todas las actividades que teníamos que hacer. Entonces los exhortamos para que trabajáramos juntos, y la pandemia nos dio una oportunidad increíble de trabajar juntos. Entonces lo que sucedió es que durante el año pasado que yo estuve aquí, había 33 organizaciones de 20 países trabajando juntas. Bueno, sacando contenido muy interesante, no únicamente investigación. Tuvimos la oportunidad de enfocarnos más en las cuestiones específicas y en llegar a la gente que nos necesitaba más. Entonces, bueno, pues no voy a tomar más tiempo para que los demás tengan oportunidad de hablar, pero continuamos comunicándonos con gente, sobre todo jóvenes, a través de WhatsApp, y también tenemos un grupo de organizaciones trabajando a nivel regional para llegar a las personas que no necesariamente habla ni español ni portugués. Entonces, esto es un poco lo que estamos haciendo en este momento. Es una herramienta maravillosa que quisiera yo compartir con ustedes. Y bueno, por ejemplo, tenerlos a todos juntos en el mismo, al mismo tiempo. Mi recomendación es que debemos ser pacientes
porque al principio todo el esfuerzo que hagan va a rendir frutos en adelante. Bueno, pues yo creo que es algo maravilloso. Porque está usted hablando acerca de diferentes idiomas. Esto es muy importante para India y para el sureste de Asia. Con esto me gustaría presentarle a por ejemplo, África Check, bueno, pues también es un proyecto multilingüe que está iniciando y quisiera que nos hablara acerca de su red en India. No, no tenemos su audio. A ver, lo siento. Nosotros empezamos en 2014 y yo creo que fuimos el primer fact-checker que existió oficialmente en Asia Pacífico. En cierto sentido, bueno, pues esto es algo que obviamente queríamos crear desde hace mucho tiempo para poder entender y decirle a la gente que esta es una herramienta muy esencial y muy útil. Actualmente estamos en inglés y en Goli, que es el idioma oficial del este de India, y también estamos en Myanmar. Una de las cosas que hemos estado haciendo en los últimos 6 meses es trabajar con fact-checkers de otras organizaciones que quieren llegar, por ejemplo, a países como Sri Lanka, y este proceso se está convirtiendo en algo muy importante. También estamos coordinando y compartiendo nuestras experiencias. Para nosotros ha sido una red que tiene probablemente el número más grande de fact-checkers de todo el mundo. Todos estamos abordando algunos segmentos de este gran mercado. Bueno, la oportunidad y la necesidad es de qué manera como fact-checkers podemos reunirnos para continuar trabajando. Todo esto involucra, bueno, pues institucionalizar esta información en forma que se valide y que se verifique. Yo creo que las redes se reúnen para ayudarse mutuamente y para hacerse mejores, pero también para poder solucionar problemas de la coalición, es decir, para poder organizar su información. Todos nosotros podemos ser pequeños, pero podemos tener una pequeña organización empresarial, pero si nos reunimos podemos hacer una gran organización de mucha importancia. Ahora ya demostramos que tenemos un gran impacto y que estamos expandiendo nuestra organización y nuestra información a través de muchos países. Muchas gracias. Es muy interesante, bueno, y es bueno hablar acerca de esto. Hay muchas redes que vienen de diferentes situaciones de fact-checkers. Entonces, por ejemplo, en donde la prensa corre peligro o donde hay condiciones hostiles para el periodismo. Entonces, en nuestros países probablemente esto no sea tan fuerte, pero no está exento. Entonces, esto es algo de lo que estamos muy orgullosos porque todas estas redes son como nuestro bebé. Nosotros las originamos y hemos estado invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en todas ellas. Bueno, esto es para Ana el comentario. Hola a todos. Es maravilloso estar aquí con ustedes. Y bueno, muchas gracias. Yo creo que probablemente lo mejor que hemos hecho hasta ahora es que realmente y verdaderamente empezamos a hacer que esto sucediera.
Por ejemplo, empezamos en marzo o en abril de 2020, cuando la situación para todos en el mundo era una locura. Por ejemplo, este es el tipo de cosas en las que nos damos cuenta nuevamente de que es realmente importante hacer las cosas juntos, especialmente cuando estamos enfrentando un problema como este. Lo que hicimos fue encontrar una forma de trabajar juntos bueno, pues como una pequeña esquina. No sé si la palabra esquina sea la correcta, pero por buenas o por malas razones así lo hicimos. Es un lugar que todos conocemos, entonces nos reunimos para poder hablar y para mí personalmente es algo de lo más importante y como dijo Laura, cuando estamos empezando, siempre tememos que algo falle en el futuro, pero nosotros tenemos 6 organizaciones de 5 países de la región. Lo que hemos hecho en el último año y medio, más o menos, es que hemos trabajado juntos para compartir información conocedora y formas específicas para combatir la desinformación en la región. Hicimos trabajos sobre ciertos análisis juntos también, pero probablemente lo más importante sería que estamos compartiendo el conocimiento que tenemos y estamos aprendiendo lo que tenemos que hacer. En los últimos 2 meses decidimos que necesitábamos llevar esto a un nivel distinto, es decir, con ideas muy nuevas. Entonces decidimos que lo haríamos de esta forma y que podríamos lograrlo así. Y estoy yo especialmente interesada en estar aquí. Podemos aprender mucho unos de otros de las diferentes redes. La nuestra ya tiene un par de años. A mí me gustaría aprender mucho de ustedes. Probablemente podría hacerles preguntas en privado, pero también podríamos aprender unos de otros. Yo creo que hemos hecho ya algún avance, pero sería realmente útil conocer y saber qué es lo que debemos tener en cuenta, en qué debemos estar pendientes respecto a esto. Y en este momento. Creo que Diana se nos congeló. Ya regresó. Yo sí los escucho. ¿Ustedes me oyen? Sí, bueno, lo siento. Es como si la conexión del Wi-Fi tuviera hipo. Bueno, brevemente, díganos una cosa que no pudiera ser posible si no fuera por las redes, es decir, algo que ya hicieron o que piensan que no hubiera podido suceder a menos que hubiera sido a través de una red. Empezaríamos en el mismo orden, si son tan amables. En relación con esto, si yo tuviera que mencionar algo, probablemente yo elegiría la serie de investigaciones que hicimos el año pasado, que se llama Los desinformantes, que se hizo una investigación en varios países
para tratar de llevar más transparencia y para poder averiguar quiénes son las personas o los grupos de personas que sistemáticamente crean desinformación en la región. La iniciativa del proyecto es que todas las redes de fact-checkers o cualquier red de fact-checker no va a ser igual, pero sí va a poder hacer de la forma similar en la que lo hicimos. Y por lo menos en nuestra experiencia, bueno, pues pudimos tener un coordinador que nos rigió de manera clara y sencilla para poder facilitar el proceso de colaboración. Voy a anotar en el chat. Eh, Voy a anotar en el chat esta serie. Si alguien está interesado, posteriormente podríamos continuar hablando de esto. Esta es una idea, y otra idea es que en algunos de nuestros países, algunos de nuestros fact-checkers están teniendo problemas con los gobiernos que los están hostigando, no solo virtualmente, sino físicamente. Entonces, esto es muy importante para la protección de las instituciones y para las personas que están trabajando en campo. Por supuesto, ¿usted quisiera compartir su sentir? Noko, ¿está usted con nosotros, Noko? ¿Podría usted compartir? Ay, parece que Noko ya se nos congeló. Estamos teniendo muchos congelados. Ana, bueno, pues es curioso que este panel es el que ha tenido más problemas con sus redes. Bueno, pues hay cosas que pasan, ni hablar. Algo que no pudo ser, que no podría ser posible, es probablemente entender el contexto en países específicos. Es importante entender que los idiomas que se hablan en nuestros países son casi los mismos, por ejemplo, y la información falsa viaja fácilmente de un país al otro, pero también en cierta forma se adapta y se localiza. Y algunas veces, bueno, pues hay disposición para entender en qué forma se está haciendo esto. Eh, eh, porque hay personas que están creando desinformación. Entonces, para nosotros es muy importante hablar con las personas que viven y hablan en países específicos y que, bueno, pues no conocen acerca de su situación y de sus cuestiones complejas, porque no es como que la desinformación viaje nada más dentro del país, sino que puede viajar de Serbia a Asia, de Asia a Serbia y luego a otros países. Entonces es muy importante tratar de entender las tendencias para básicamente reconocerlas y saber por qué están aquí. Entonces, yo diría que sin tener una red fuerte que comparta y hable de todas sus experiencias, yo creo que no podríamos realmente entender con veracidad lo que está sucediendo en cada lugar. Bueno, pues geográficamente lo podríamos comparar con algunas otras redes y ya estamos viendo cosas que suceden a través, no podríamos ver cosas que suceden a través de la frontera a menos que nos comuniquemos en estas redes. Hay una pregunta del público que, bueno, está dentro del contexto, es decir, ¿cómo puede una red ayudar a sostener el trabajo individual, por ejemplo, como recolección de fondos, recaudación de fondos? Y bueno,
Quisiera que nos diera, por favor, desde la India su punto de vista respecto a esto. Eh, eh, bueno, pues esta es una pregunta que aplica a todas las redes de fact-checking del mundo. Yo creo que es importante. Empezamos allí, por ejemplo, en los días festivos y empezamos a hablar acerca de la necesidad de fact-checking. ¿Por qué la necesitamos? ¿Cuándo la necesitamos? ¿Dónde? Entonces, todo esto puede ser un reto porque todo esto está multiplicado por nuestras redes y podríamos tener un impacto específicamente en aquellos que tienen que promueven la desinformación. Esto es algo muy importante porque tenemos que averiguar cómo podemos trabajar juntos en forma que podamos compartir y como dijo Laura y muchos de nosotros lo sabemos, y Ana también lo dijo de manera muy acertada, todos podemos aprender de todos, entonces esta es la importancia de las redes. Lo segundo, ¿cuál es la importancia del fact-checking? Siempre vamos a estar reaccionando a la desinformación y vamos a crear funciones más correctivas. Yo creo que hay organizaciones que saben que esto es muy importante porque aquí es donde nos reunimos para abordar cuál es el problema, para educar a las personas y bueno, trabajamos con periodistas jóvenes que lidian mucho con la desinformación. Entonces, tenemos que innovar, pero la innovación siempre nos va a presentar una demora. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros hace 7, 8 o 9 años teníamos esto como una misión y como sucede en mucho tiempo después, nos damos cuenta de que es difícil hacerlo sostenible. Entonces, las dificultades que hemos encontrado algunos de ustedes al trabajar, por ejemplo, es trabajar con redes sociales o crear contenido, porque también estamos tratando de trabajar con personas para poder ayudar al proceso y ver cierto valor en ello. Entonces, yo creo que hay ciertas fuentes de ingresos. Una sería, bueno, los fondos institucionales o de otro tipo, dependiendo de la parte del mundo en el que se encuentren. Y bueno, pues por lo tanto, tenemos que hacer algo que sea pertinente e interesante para todos los públicos y para que las redes tengan financiamiento. Pero sí, yo creo que esto es muy importante y con mucha frecuencia como financiadores se nos recuerda de la necesidad de seguir enfocados en lo que estamos haciendo. Esperamos que así sea. Bueno, ahora hay una pregunta del público. ¿Alguien está interesado en expandir el fact-checking? Y yo creo que esto es algo muy interesante, tener redes que hayan impactado en la publicación de fact-checking como tal. Estas son iniciativas. ¿Cuáles son las iniciativas que los inspiraron para hacer fact-checking? Pero esta pregunta es sobre lenguas indígenas, es muy interesante. Cuando yo estaba pensando es que, bueno, podría ser como un solo idioma para todos los fact-checkers de un país y más allá del continente, por ejemplo, en Europa. Bueno, podríamos tener nuevas iniciativas que pudieran afectar e incluso impactar en lenguas indígenas. ¿Alguien Laura, quisiera usted responder? Sí, por supuesto. En la región hemos hecho fact-checking en la mayoría del país, hablamos
español, pero en Brasil hablan portugués, entonces en Latinoamérica también hay lenguas indígenas. Entonces, en relación con lo que hicimos con el proyecto indígena, es que yo creo que una de las cosas que nos permitió trabajar en red juntos es que a medida que compartimos una metodología. Vimos lo mismo en Argentina, Perú, Chile, y prácticamente es lo mismo en todos los casos. Sabemos que están cambiando nombres o el de una persona o de una calle, pero la narrativa es la misma. Si ya tenemos la evidencia de fact-check y que esta información no es verídica, podemos enfocarnos en las mejores maneras de hacer que estos contenidos lleguen a la persona y a la audiencia que nosotros queremos en el momento preciso. Lo que necesitamos este año, y que hicimos en Perú, por ejemplo, Ojo Público, Convoca, en Ecuador, en México y así como también en Bolivia con Verifica, decidimos crear una red específica para trabajar en 4 idiomas nativos diferentes y lo que hicieron fue hacer podcast y audios que compartían, obviamente de manera gratuita, con las radios y las comunidades de los pueblos originarios y lo que ellos escucharan, por ejemplo, para así lo pudieron hacer. Y parte de los contenidos que subieron en términos de audios y podcast habían sido preparados por otros fact-checkers de la red. O sea, otros verificadores ya lo habían cerciorado, como les dije con anterioridad. Trabajamos mucho más rápido si trabajamos de manera conjunta y somos más eficientes. Y con las organizaciones más pequeñas y con los grupos pequeños podemos hacer cosas que quizá de manera solitaria no podríamos hacer. Muchísimas gracias. Si alguien tiene interés en saber más, por favor, contáctenme y les daré todos los detalles. Muchísimas gracias. Creo que Noco volvió. Sí, muchísimas gracias. Y vemos que Laura nos hablaba acerca de los podcasts y los radios, la radio, que es algo que ustedes utilizaron de manera offline. Y vemos que las comunidades que no están conectadas de manera digital lo utilizan muy bien. Creo que podría ser un buen camino para continuar. ¿Nos podrías contar si esta es experiencia y quizá cómo podrías dar respuestas a las preguntas que tuvimos? ¿Qué es esto que ustedes no podrían hacer posible si no tuviesen una red? Sí, creo que lo principal para nosotros es el poder hacer fact-checking a un nivel escala que no podríamos a nivel continente, porque durante muchísimo tiempo Africa Check era una organización que era la única que estaba haciendo la verificación de datos y es algo que obviamente no era bueno. El objetivo principal de esta red que se llama Africa Fact es el hecho de poder verificar datos en en todo el continente y en diferentes áreas a las que no llegábamos antes. Y la oportunidad que veíamos de colaboración tenían que ver con diferentes proyectos en donde pudimos trabajar con colegas de diferentes organizaciones, diferentes idiomas, en algunos proyectos que podíamos tener nuestros propios input a estos proyectos. Y también teníamos reposición de datos, si se quiere, para poder mostrar, así como enfatizar los datos claves de otros temas importantes para nosotros en el continente, a nivel continente. Así que dependíamos de esta red para poder
darnos contenidos desde sus lugares y publicábamos en nuestro canal para que podían tener todos los periodistas en el continente, tener acceso y ser una referencia rápida para hechos y como fuente. Y creo que fue una de las colaboraciones más importantes que tuvimos. En Africa Check tenemos también programas de radio, utilizamos este medio para distribuir verificación de datos y realizar fact checks. Así que creo que de alguna manera son esfuerzos conjuntos para llegar al público en general y que no tengamos tanta desinformación. Y creo que fue el objetivo principal. Y también lanzamos en Nigeria, así como también en Senegal, estas iniciativas en lenguaje local, en francés también, que también son los lenguajes principales en los que publicamos. También tenemos otros idiomas en Nigeria y en Senegal. Por lo cual son proyectos muy importantes para nosotros, para que podamos tener la oportunidad de involucrar estos aliados en la red para avanzar y tener un impacto en los programas de radio en este camino. Pero obviamente en este estadio es un proyecto interno en el que tenemos en Africa Check y creemos que tiene un gran potencial para llevarlo a la red. Creo que había otra pregunta. Era una pregunta que tenía dos aristas. Sí, quizá podríamos quedarnos en esto porque solo nos quedan 10 minutos y hay muchas preguntas de la audiencia, por lo cual vamos a tratar de responderlas. Y antes de que pasemos a esto de sección de preguntas y respuestas, sabemos que somos parte de una red mayor, IFCN, y que sería interesante de manera muy breve escuchar cómo pensamos que la IFCN como red global podría apoyar o fomentar un ambiente o de qué manera podríamos ayudar a las redes en conectarse o si no tendría que hacerlo. Quizá las redes funcionan de manera orgánica y crecen de esta manera a nivel regional, por lo cual sería interesante saber cómo se conectarían a nivel global. No sé, quizás si podrían darnos, Ana, que podrías dar tu perspectiva con respecto a esto. Sí, creo que es muy difícil responder esto, porque tener una red de tantas organizaciones en el mundo entero a veces tiende a ser más difícil el aprender y saber más acerca de las organizaciones y saber solo lo básico. Entiendo que es muy diferente entre organizaciones que tienen representación, por ejemplo, en la Junta o que trabajan de manera conjunta con otros marcos. Y por supuesto, tengo que considerar la pandemia, que no es una excusa, ¿no? Pero cambió muchísimo el panorama. Creo que para comenzar, tener este tipo de conversaciones es muy bueno y es lo suficientemente bueno. Creo que es la segunda vez, segundo año que tenemos este tipo de interacción en las redes y creo que estamos muy cercanos a poder llegar a los próximos niveles en vivo en Oslo, quizá de tener conexión en vivo en el próximo cumbre. Me encantaría porque encontramos un espacio para que podamos trabajar de manera conjunta en un tema cuando estemos allí quizás. De otra manera, me parece que tenemos que... Yo al menos considero que IFCN tiene un grupo pequeño, me gustaría que crezca, me gustaría que se organice de manera específica de acuerdo a las necesidades de la comunidad, pero obviamente sería muy poco justo decir que bueno, que no se está haciendo, están trabajando muy bien y de manera muy dura, por lo cual el apoyo existe. Creo que si nos ponemos a trabajar va a ser aún mejor. Muchísimas gracias, Ana. Como tenemos muy poco tiempo, me gustaría escuchar una pregunta muy interesante que también tuvimos hace un tiempo es cómo las redes pueden cooperar entre sí.
Hay mucho que se puede ayudar a aprender de otra situación, de otra región o en otros países o en la misma, con otros lenguajes. Laura, mencionaste que tienen noticias muy interesantes o algo que se está gestando en tu área y me gustaría oírlo. A ver, el que está menos congelado, si puede. Bueno, Noco sí puedo yo tomarlo. Creo que Noco sí está en mejor situación de contestar, dada su conexión, pero sí estamos tratando de trabajar de manera conjunta y aprender de los éxitos y de los fracasos de otros grupos y uno del otro. Y preparamos una propuesta que está todavía a ser respondida para poder trabajar de manera conjunta las redes en el campo de educación, así como de organizaciones nuevas. Y también lo que nosotros descubrimos en el área de Latinoamérica y Latam Checker es que no tenemos que tener un manual o evento anual por los fact checkers. Es muchísimo mejor tener encuentros regulares, mensuales o una newsletter o algo que tuviésemos notificaciones de lo que sucede en un lugar y otro para poder permitir que esta conversación uno a uno, que quizá no tienen que tener lugar en las 30 organizaciones, por ejemplo, trabajar en WhatsApp y ver quién está en la red y ver que no sé si están usando TikTok, ver cómo podemos comunicarnos mejor y saber en qué se está trabajando o no. Quizá en las próximas Global Fact del año siguiente o Noco puede llegar a decirnos cómo podemos hacer una colaboración del sur a sur para poder ver cómo podríamos acordar en una propuesta para asistirnos a trabajar de manera conjunta. Sí, muchísimo. La interrelación va a ser muy fuerte y muy significativa para la próxima Global Fact. Tenemos muy poco tiempo, por lo cual vamos a ver algunas de las preguntas de la audiencia. Una tiene que ver cómo comunicarse de manera eficiente dentro de sus redes. Y por favor, menos 2 minutos podría decirnos, Noco, ¿qué pasa? Sí, nosotros... en primer lugar, utilizamos la red de manera de comunicarnos. Por el hecho de que no tenemos, de esta manera podemos participar en contextos, de alguna manera, una discusión guiada textual y podemos reverlo después, es decir, las personas que no pudieron estar en las reuniones, dejamos una minuta escrita y de esta manera las personas las pueden ver cada 2 meses y después tenemos una newsletter que va a los diferentes miembros de la red para mostrarle algunas de las mejores propuestas y trabajos que estamos realizando. También nos encontramos de manera personal una vez al año, pero claro, no lo pudimos hacer durante los últimos 2 años por la pandemia y pensamos hacerlo el año entrante. Muchísimas gracias. Sí, pudimos nosotros reunirnos, discúlpenme, pero lo voy a decir, en Croacia. Discúlpenme, sé que a muchos no les gustó esto, pero bueno, fue una ocasión muy buena, muy útil para nosotros como redes. Tenemos otra pregunta que, bueno, podemos hablarla, que dice directamente para Covindrach, que tiene que ver con el ecosistema muy dependiente de Facebook. ¿Sería sostenible si esta relación no existiese? Sí, creo que muchos de nosotros, en este grupo incluso, nosotros nacimos antes de Facebook, ¿no? Y luego comenzamos a trabajar con Facebook y bueno, y ahora lo tenemos en nuestro contexto, pero con cualquier otra plataforma, lo que tenemos son ventajas y desventajas. Podríamos utilizar ganancias que salgan de ahí, ingresos de allí, así como también ingresos de otros lados y las desventajas de que muchas cosas
no se mezcla con otros contenidos, lo cual no son los más importantes. Creo que en el futuro, de alguna manera, tiene que ver con innovación. Es decir, buscar otros roles, alinearnos, si estoy interesado, la tecnología, las soluciones basadas en tecnología, para poder estar más aliados con la tecnología y así tener mejores respuestas y trabajar con otros. Creo que el futuro tiene que ver cómo puedo ser más relevante para mi audiencia, no solamente en los fact-checkers, sino también a diferentes tipos de desinformación y tratar de ver y cómo doy información vinculada con el contexto y con las noticias y con la exactitud que se necesita. Para la mayoría de los fact-checkers en este sentido vamos a encontrar que vamos a depender más de nosotros y no de las plataformas en sí. Un grupo como lo estamos haciendo, por eso las redes son tan importantes, pensar en el futuro de los fact-checking. Y creo que eso es algo muy interesante y para mí es muy importante plantearnos estos. Sí, hay otra cosa que sigue surgiendo, es cómo ser proactivo más que reactivo. Creo que las redes tienen un red muy importante, predominantemente tenemos diferentes investigaciones en diferentes lenguajes trabajando en este tema y creo que tenemos muy buenos resultados. Así que bueno, se nos dice que no tenemos más tiempo, por lo cual les agradezco muchísimo, fue muy interesante tener esta conversación. Desearíamos tener más tiempo, pero no lo tenemos, por lo cual terminamos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Disfruten el resto del día. Bye. Adiós.